Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en donde, desde la razón, daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y bueno, voy a acompañarlos en este viaje. Vamos a las preguntas. Mortificación hace referencia a darse muerte. Darse muerte no en el sentido de suicidarse, sino darse muerte en el sentido de hacer morir en sí mismo el hombre viejo, el hombre de pecado. Así, el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:27 nos dice: castigo mi cuerpo y lo someto a servidumbre. No vaya a ser que, habiendo yo mismo enseñado a otros, vaya a quedar reprobado. Entonces, el apóstol Pablo entendía que tenía que disciplinarse. En Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo hace referencia de que siente en sus miembros una ley del pecado que lo impulsa hacia lo malo. Dice: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, porque el pecado que está en mí me termina impulsando a ello. Oh hombre miserable, ¿quién podrá librarme de este cuerpo muerte? Así se lamenta el apóstol Pablo. Entonces él entiende que tiene que entrar a una lucha para hacer morir al hombre viejo, para hacer morir al hombre carnal y que predomine el hombre nuevo. Entonces es una lucha constante este proceso de santificación. Y es ahí donde se incorpora la mortificación. Y esta mortificación en una perspectiva cristiana tiene un valor especial porque en tanto es llevada con amor y con devoción, nos une a Cristo. Ya lo decía Jesús en Marcos 8:34. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz y que me siga. Jesús no predicó un evangelio de prosperidad o de pura vida fácil o de placeres y todo ello. Jesús dijo con mucha claridad: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz y que me siga. Entonces, los cristianos nos unimos a Cristo no meramente como receptores pasivos de su sacrificio en la cruz, sino que nosotros mismos hacemos parte de Cristo también llevando nuestras cruces. Ahora, esto de la mortificación, por supuesto, es muy mal entendido en nuestra sociedad actual. Nuestra sociedad hedonista ve como el máximo valor el placer y por lo tanto el máximo mal sería el dolor, y en consecuencia la perspectiva cristiana de mortificación sería una absoluta locura. Pero si nos ponemos a pensar con más cuidado, dentro de estas gentes que rechazan la mortificación cristiana, hay una cantidad gigantesca también de mortificación. Por ejemplo, hay muchas personas que no les interesa dar culto a Dios, ni se preocupan por el destino externo de su alma, o tal vez ni siquiera creen que tienen alma, pero sí se preocupan de darle culto a su cuerpo. Adoran su cuerpo y buscan el cuerpo perfecto y hacen múltiples sacrificios para dar culto a ese Dios que es su cuerpo. Así, hacen ejercicios que son dolorosos. Muchas personas que van al gimnasio hacen ejercicios dolorosos, hasta tienen una frasecita que dice no pain, no gain, ¿no? O sea, si no hay dolor, no hay ganancia. Entonces se someten a mortificación. Mueren a sí mismos en varias cosas. Estas personas, con tal de conseguir el cuerpo perfecto, pues se someten a unas dietas muy estrictas, hacen mucho ejercicio y cosas por el estilo. O pensemos en personas que se obsesionan con el éxito laboral o académico, con el éxito en las cosas de este mundo. Pues muchas veces están noches sin dormir con tal de completar proyectos de la empresa o leer más, estudiar más por el examen y todo ello. Y no digo que esté mal, simplemente digo que se tome conciencia de que en cierto modo están castigando su cuerpo, porque pasarte horas sin dormir por estudiar, por un objetivo, por un propósito, es disciplinar tu cuerpo, en cierto modo castigarte. Pero se pasa esa disciplina por un fin mayor, y el mundo lo entiende cuando ese fin mayor es algo mundano, pero cuando se trata de Cristo, ahí sí como que se les olvida todo, ¿no? Contemplemos esto entonces. Hay personas que para ser más productivos, para estar bien despiertos, se bañan en la mañana con agua fría. Y eso es castigar el cuerpo. No es fácil cuando hace frío en el día bañarse con agua fría. Es complicado.
y hay personas que lo hacen. Entonces, lo que encontramos es que en realidad la mortificación está extendida más allá del contexto cristiano. Las personas que dan culto al éxito profesional, académico, laboral, o que dan culto a buscar el cuerpo perfecto, o que buscan ser hiperproductivos o cosas por el estilo, se restringen muchas cosas, disciplinan su cuerpo. Así que esto no tendría por qué sorprender, las personas trabajan con disciplina. Si nosotros queremos lo mejor para un árbol, esto implica que lo tenemos que podar, porque eventualmente para que el árbol crezca más y mejor, hay que retirar ciertas hojas, hay que retirar ciertas ramas. Del mismo modo, para que nuestras vidas sean plenas en la virtud que nos va a llevar a la auténtica felicidad, hay cosas que retirar de nuestras vidas. Y esto nos va a llevar a la mortificación, al combate, a la disciplina. Es así, o sea, nosotros estamos dispuestos a la disciplina con tal del éxito académico o tener el cuerpo perfecto. ¿Con cuánta más razón no habrá que tener disciplina en pos de la vida eterna o el cuidado de nuestra alma? Así el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2015, dice: no hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. El progreso espiritual implica la ascesis y la mortificación, que conducen gradualmente a vivir en la paz y el gozo de las bienaventuranzas. Este es un camino en que se requiere perseverancia, no basta con hacer una sola mortificación un solo día. La constancia es la clave, como la gota que horada la piedra. Ahí tenemos nuestro corazón de piedra, la piedra de los pecados, la piedra del hombre viejo. Pues ahí debe ir la gota del Espíritu constantemente, horadando, horadando, horadando. En Juan 12:24 dice Jesús: en verdad les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, sigue siendo un simple grano de trigo. Pero si cae en la tierra y muere, da mucho fruto. Entonces, para que el grano de trigo dé mucho fruto, se requiere que caiga en la tierra y ahí en la tierra muere. No se cierra en ser un grano, sino se pierde respecto a ser un grano, de ser una mera semilla ahí cerrada, se diluye y ahí comienzan a surgir las raíces. Y eventualmente de ahí crecerá y dará mucho fruto. Para que nuestras vidas den fruto, hay ciertas cosas que tenemos que pulir, hay ciertas cosas que tenemos que sacar de nuestras vidas y esto implica una lucha. Si queremos vivir una vida cómoda, nos vamos a quedar con una vida mediocre. Las vidas que dan mucho fruto son vidas de personas que saben sacrificarse, que saben ser disciplinados. Así que recuérdalo, si quieres una vida fácil, tendrás una vida mediocre. Si quieres una vida excelsa, pues tendrás que tener disciplina. Asimismo, nosotros debemos considerar la necesidad de la mortificación porque para progresar en santidad tenemos que disciplinar nuestra voluntad. Y una forma de disciplinar nuestra voluntad es precisamente entrenándola en las mortificaciones. Así, por ejemplo, el predicador católico Wilson Tamayo nos dice lo siguiente: cuando nosotros pecamos, nuestra voluntad se deforma y tiende hacia abajo. Y cuando nos vamos a confesar, nos absuelven. ¿Y qué pasa con nuestra voluntad? ¿Vuelve a subir? No. Nuestra voluntad sigue deformada. Nuestra alma quedó limpia, pero nuestra voluntad sigue tendiente al suelo. Con mortificación y oración tenemos que volver a levantar nuestra voluntad para que vuelva a tender al cielo. Esto es así, se requiere mortificación. Ya Jesús lo recomendaba: ayuno y oración. Esto es algo que es necesario. Hay que entrenar la voluntad. En la medida en que sepamos decirle no a placeres lícitos, estaremos capacitándonos más para saber decir no a placeres ilícitos. Dice el mismo Wilson Tamayo: ¿por qué muchas almas quieren amar a Cristo y no lo quieren traicionar? Y sin embargo, cuando aparece la tentación, caen. Falta de mortificación, una voluntad débil, una voluntad que no se ejercitó en la virtud. Hay que ejercitarnos en negarnos cosas pequeñas para capacitarnos de poder resistir las tentaciones cada vez más grandes. Esto es necesario. Esto es importante. Hoy en día ya no se habla de este asunto dentro de la predicación cristiana.
Y esto es lamentable. De ahí que tanta gente entre los cristianos se entregue muchas veces al hedonismo y pretenda que eso es compatible con su fe. Tal vez alguno que haya escuchado la respuesta a las preguntas anteriores sobre la mortificación ya está pensando, ¿no? Oh, este Dante Urbina viene a decirnos entonces que todos debemos autoflagelarnos. No podía esperarse nada menos de este tipo de fanáticos. A ver, un momento ahí. Yo en absolutamente ningún momento de las respuestas he hablado de autoflagelación. El reducir el asunto de la mortificación a la autoflagelación es una simplonería. De hecho, la autoflagelación en términos generales no suele ser aconsejable como una forma estándar o central de mortificación, porque tiene sus dificultades. En la misma tradición cristiana, a los santos en que se ha dado esta práctica de la autoflagelación, siempre se ha puesto énfasis en que tiene que ser con la debida prudencia y con el permiso del director espiritual. Pero es que la mejor forma de mortificación no es para nada la autoflagelación. La autoflagelación más bien puede tener riesgos, porque la persona que realiza tal práctica puede caer en soberbia. Puede decir, ajá, yo soy el que hago las grandes mortificaciones de mi autoflagelación. Esto sí, es un gran sacrificio que yo hago. Si una persona comienza a razonar en esos términos, entonces esa práctica de autoflagelación termina llevándolo a la soberbia espiritual, y ese es el pecado más peligroso de todos. Es el pecado que tenían los fariseos, a los que tan duro les habló Jesús, la soberbia espiritual. Entonces, mucho cuidado con eso. Las mejores mortificaciones son las mortificaciones sencillas, pequeñas, involuntarias y constantes. Las mortificaciones que uno mismo elige, que uno mismo planifica, son relativamente fáciles de llevar porque se está obedeciendo a sí mismo. Pero ¿qué pasa cuando la mortificación nos es impuesta por las circunstancias? Me explico. San Alfonso María Ligorio, en su libro Práctica del amor a Jesucristo, capítulo 14, dice: cierto día apareció un ángel al beato Enrique Susón y le dijo: Enrique, hasta ahora te mortificaste a tu gusto, ahora te mortificarás a gusto de los demás. ¿Qué quiere decir con esto? Claro, uno puede planear sus propias mortificaciones y todo ello, pero el verdadero heroísmo, la verdadera dificultad está en soportar con paciencia las mortificaciones que nos impone la vida. Por ejemplo, cuando algo que esperamos que funciona, no funcione. Cuando la comida salió desabrida. Cuando resulta que siempre nos bañamos con agua caliente y de repente no hay agua caliente disponible y te tienes que bañar con agua fría. Cuando una persona que estás esperando tarda más de la cuenta. O cuando una persona hace un comentario que a ti no te hace sentir muy cómodo, pero tú ves que no lo ha hecho con mala intención y tratas de llevarlo con paciencia en lugar de amargarte y buscar destruirlo. Esas son pequeñas mortificaciones y son involuntarias porque nos surgen, nosotros mismos no las buscamos, pero si las sabemos llevar con paciencia, santifican mucho. Así, San José María Escrivá, en su obra Camino, numeral 173, escribe: esa palabra acertada, el chiste que no salió de tu boca, la sonrisa amable para quien te molesta, aquel silencio ante la acusación injusta, tu bondadosa conversación con los cargantes y los inoportunos, el pasar por alto cada día a las personas que conviven contigo un detalle u otro fastidiosos e impertinentes. Esto con perseverancia sí que es sólida mortificación. Esa mortificación es más segura y más valiosa para el camino de santidad que cualquier planteamiento sobre autoflagelaciones. La mejor mortificación es aquella que se lleva con humildad, y la mejor humildad es cuando nosotros mismos no estamos planificando todo, sino que aceptamos con paciencia lo que nos viene dado. Y bueno, eso es lo que hemos tratado por hoy. Nos vemos en un siguiente programa.